Muy buenos días, licenciados y compañeros presentes. El día de ahora les hablaremos sobre el uso racional de los medicamentos y riesgos de la automedicación. Como introducción tenemos que los medicamentos, como ya sabemos, son una herramienta fundamental en la terapéutica moderna. Sin embargo, cuando estos se utilizan de manera inapropiada, se convierten en una amenaza para la salud individual y colectiva, derivado de su falta de efecto, toxicidad o efectos no previstos y que van más allá de una relación riesgo-beneficio adecuada. La automedicación puede no solo ser parte de la problemática de las personas ajenas al campo de la salud, sino también a las personas propias de dicho campo, ya que al ser conocedores en el tema de las patologías, saber sobre farmacología tiende a tomar esta decisión por cuenta propia o también por sugerencia de amigos o familiares. Es una problemática que, si bien es cierto, puede traer consigo más desventajas que ventajas, y que es realizada de manera creciente y constante en el día a día, sin pensar en los riesgos que esta práctica nos podría traer en un futuro. Como objetivos, tenemos identificar el rol del farmacéutico en la promoción cultural del uso racional de los medicamentos dentro de la población, como también conocer los riesgos que la automedicación puede traer a las personas que practican este tipo de actividad de manera continua. Siguiendo con el tema, empezamos con el uso racional de los medicamentos. Según las entidades sanitarias internacionales, se ha definido que hay uso racional de medicamentos cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad. Esto fue dicho por la OMS en Nairobi en 1985. En pocas palabras, el URM o también uso racional de los medicamentos es un proceso el cual está comprendido de la prescripción apropiada de los medicamentos, la disponibilidad oportuna de medicamentos eficaces, seguros y de calidad comprobada, a la mejor relación costo-beneficio en condiciones de conservación, almacenamiento, dispensación y administración adecuadas. Una de las estrategias destinadas a lograr un uso racional de medicamentos es la capacitación, tanto aquella realizada al interior de los profesionales y técnicos de salud como aquella destinada a la comunidad. Esto ya que el uso racional promueve la calidad en el cuidado de salud y esto solo se puede dar si se usa de manera correcta los medicamentos, solo cuando estos son requeridos y como pacientes comprendan el motivo por el cual consumen el medicamento y sepan por qué es necesario en las dosis requeridas, intervalos y periodos de tiempo que son prescritos por el profesional de salud. En todo el mundo, más del 50% de los medicamentos se recetan, dispensan o venden de forma inadecuada y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales. Al momento de dar las recetas, los pacientes y proporcionarles los medicamentos, como equipos de salud estamos comprometidos a promover el uso racional de medicamentos. Por lo tanto, también debemos de lograr que el paciente se interese en el cuidado de su salud, comprenda las consecuencias de su problema de salud y los riesgos de la automedicación que éste puede ocasionarle, que concurra al médico para realizarse un correcto diagnóstico, que confíe en el tratamiento prescrito por los profesionales autorizados, cumple con su tratamiento, incluyendo la hora y dosis adecuada, que use correctamente los medicamentos que le indicó su médico y que notifique a su médico, químico farmacéutico o al centro de salud más próximo en caso de detectar o sospechar reacciones adversas al medicamento. Acá tenemos una pequeña línea del tiempo en el cual en 1977 el uso racional de los medicamentos se volvió un asunto mundial en el cual se debía trabajar en conjunto. Por eso, la OMS dio el paso más importante, el cual fue establecer la primera lista modelo de medicamentos esenciales, y esto con el fin de apoyar a todos los países a formular sus propias listas. Como anteriormente se los mencioné, en 1985 se dio la definición de URM en Nairobi. Siguiendo con el afán de que se utilicen los medicamentos de manera razonable, en 1989 se formó una red internacional para el uso racional de medicamentos, o como sus siglas lo indican, INRUT. Esta para realizar proyectos de investigación sobre intervención multidisciplinaria y promover un uso más racional de las medicinas. Existen muchos factores que contribuyen a la manera en que son utilizadas y para asegurar un uso racional es necesario de la implementación de muchas actividades, las cuales deben de ser coordinadas por las partes interesadas en cumplir el correcto uso. Por eso mismo, es necesario de la ayuda de una institución nacional para poder coordinar las políticas y estrategias nacionales, tanto en los sectores públicos como en los privados. Y cada país tiene su propia institución. En el caso de El Salvador, cuenta con la Dirección Nacional de Medicamentos, pero esta tiene que trabajar de la mano con el Ministerio de Salud.
Ahora tenemos los medicamentos esenciales. Son aquellos que deben de estar disponibles en los sistemas de salud existentes en todo momento, en cantidades adecuadas, las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible para los individuos y la comunidad. Todo esto es necesario para un uso racional de medicamentos, en conjunto con realizar previamente un buen interrogatorio, un análisis del problema y del diagnóstico lo más certero posible. Eso a fin de asegurar un correcto tratamiento, como asegurando la participación activa del paciente para posibilitar su compromiso y seguimiento del tratamiento. Para lograr un uso racional de medicamentos, se debe entender y actuar en el uso irracional de medicamentos. Por ello, se debe tomar en cuenta los siguientes tipos frecuentes de empleo incorrecto de medicamentos, en los cuales tenemos el uso de demasiados medicamentos por paciente, el uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos a menudo en dosis incorrectas para infecciones no bacterianas, el uso excesivo de inyecciones en casos en los que sería más adecuado formulación orales, prescripción errónea, automedicación inadecuada, a menudo con medicamentos que requieren receta médica. Y entre las causas del uso irracional se puede observar la falta de conocimiento, habilidad o información independiente, la disponibilidad sin restricciones de los medicamentos, la promoción inadecuada de medicamentos y la venta de medicamentos basada en el ánimo de lucro. Continuando con la exposición, y hablaré sobre los riesgos de la automedicación. Esta situación es en la cual un individuo toma por cuenta propia, sin prescripción médica, un medicamento desconociendo su uso adecuado, los riesgos que éste conlleva y los síntomas para los cuales lo consume. Es un hecho que poco a poco se ha vuelto muy habitual y ha ido de forma creciente. Todo esto de la automedicación implica un uso completamente indiscriminado de los medicamentos sin siquiera pensar el riesgo al cual está poniendo en peligro su salud, donde cabe mencionar de manera más importante la falta de efectividad de los medicamentos debido al uso de ellos en situaciones que simplemente no son necesarias. Otro punto a tocar es la medicalización de la vida. Según el Diccionario de la Salud Pública de Kirchhoff, lo define de forma vaga e incompleta como la forma en que el ámbito de la medicina moderna se ha expandido hacia muchos problemas que antes no estaban considerados como entidades médicas. Dicho de otro modo, es el afán de resolver con la medicina cuestiones que son meramente sociales, profesionales o que simplemente conciernen a las relaciones interpersonales. Esta mentalidad o creencia podría decirse que sienta sus bases en la famosa y mal usada frase "la medicina puede curarlo todo". Por otro punto, tenemos los tipos de automedicación, donde están la automedicación responsable y la automedicación irresponsable. La automedicación responsable consiste en administrarse por los propios medios un determinado fármaco con el único objetivo de tratar síntomas menores, como lo pueden ser la fiebre, la gripe o cualquier otro tipo de dolor, pero únicamente por un tiempo muy limitado. La automedicación irresponsable es cuando la toma de un fármaco viene por iniciativa propia o por consejo de otra persona, sin informar ni consultar a su médico de cabecera y se realiza de manera prolongada, lo cual traerá consigo muchos riesgos a la salud del que practique esta actividad. Acá podemos observar los riesgos y consecuencias que puede traer la automedicación irresponsable, dentro de los cuales tenemos el agravamiento de la enfermedad, efectos adversos o indeseados, intoxicación, ocultamiento de otro problema de salud más grave, desarrollo de resistencia a los fármacos, donde cabe resaltar la resistencia a los antibióticos y la dependencia o adicción a los fármacos. Necesidad y eficacia de tomar fármacos o medicamentos. La necesidad de tomar medicamentos surge desde que se padece una dolencia o se quiere curar una enfermedad, y la eficacia del fármaco se origina cuando el fármaco produce el resultado deseado en el organismo. Esto va de la mano de la seguridad, es decir, de los efectos adversos que puede producir en el mismo. La idea sobre la eficiencia que cada uno de los individuos de la sociedad crea con respecto a un medicamento u otro se basa en experiencias anteriores, ya sea de manera individual o colectiva. Incluso cabe mencionar la creencia de que mientras más nuevo sea un medicamento, será mejor y más eficaz. Este último punto se encuentra directamente relacionado con la medicalización de la vida. Acá tenemos los factores que influyen en la toma de decisión para automedicarse. Tenemos como primer punto la influencia consejo por su propio círculo familiar, medios informativos tales como la televisión, la radio, periódico, entre muchos otros, la dificultad de acceso a la asistencia sanitaria, miedo a conocer sobre la propia enfermedad e incredulidad sobre la eficacia del sistema sanitario. Los medios de comunicación, una influencia en la automedicación.
Como lo había mencionado antes, tenemos de ejemplo la radio, redes sociales, afiches, periódicos, televisión y vallas publicitarias. Entonces, todo esto crea una percepción de una persona sobre un medicamento, el cual se ve influenciado en muchas ocasiones por medios de información, como bien lo mencionaba, donde de manera muy frecuente estos medios de comunicación difunden información selectiva sobre la industria farmacéutica. Y en una sociedad la cual se encuentra constantemente influenciada por los medios y por publicidad de fármacos, donde su eslogan predominante que se encuentra de manera implícita en todos ellos es: toma este medicamento y obtendrás salud instantánea, pues incitan a las personas a la compra de medicamentos como una forma de autorreceta sin consultar a un experto del área de la salud, que puede ser un doctor o un farmacéutico, y sin comprender en su totalidad los efectos del medicamento, el problema de salud que éste podría tener consigo. Por acá tenemos los ejemplos de unos afiches publicitarios, como lo pueden ser la Suagrip, la Dolofin Roja y Vermex. Los medicamentos más comunes en la automedicación. Los más consumidos para automedicación pueden ser analgésicos, antigripales, antiparasitarios, antidiarreicos y vitaminas. Y como bien sabemos, cualquier persona hoy en día cuando presenta cierto dolor de cabeza, gripa o algún síntoma el cual creen que se podría curar con un medicamento X sin necesidad de buscar ayuda de un profesional, pues simplemente se recurre a la tienda de la esquinita y se compra una pastilla y problema solucionado. Por acá tenemos ejemplos de medicamentos más utilizados en la automedicación, como lo podrían ser la acetaminofén, ibuprofeno, diclofenaco, metocarvamol, alcacelcer, seralcade y algún tipo de vitaminas. El rol del farmacéutico en la automedicación. El químico farmacéutico juega un papel importante en el cambio hacia una visión global de las necesidades de los pacientes en lo relacionado con los medicamentos, ya que son los encargados de proporcionar asistencia y llevar un control a aquellos medicamentos que pueden enmascarar un cuadro clínico, lo que en ocasiones puede ser fatal, interferir con otra enfermedad de base, agravar su evolución, tener interacciones con otros medicamentos, con alimentos o con pruebas de laboratorio, todo lo cual puede alterar el efecto farmacológico deseado. La promoción y la prevención son principios de la farmacia. En conclusión, esta investigación la automedicación es realizada de manera indiscriminada por la población en general, donde podemos asumir que la mayoría de automedicaciones hechas es a raíz de patologías tales como la gripe, dolores musculares, diarreas o problemas relacionados al tracto gastrointestinal, donde pese a ser consumidos en tiempos largos o cortos, no dejan de representar un riesgo a la salud de las personas que realizan esta mala práctica y arriesgando incluso a personas cercanas al ser personas que aconsejan a los mismos. La automedicación también es un tema al cual se le debería prestar muchísima atención por parte de las autoridades a las cuales corresponde el tema y realizar campañas de concientización sobre el tema para disminuir poco a poco la realización de esta actividad para evitar casos de desarrollo de resistencia a medicamentos y que más allá de simplemente verlo como algo que puede consumirse en cualquier momento, pues también podría causar efectos negativos al no consumirlos por mucho tiempo. Gracias por su atención prestada.